Muy bien, en la Cámara de Diputados recientemente ha brindado media sanción a un proyecto de ley. La ley se denomina Ley Olimpia. Esta ley refiere a violencia de género en entornos digitales para casos de extorsión o difusión de material con contenido sexual y que no tenga con ningún tipo de consentimiento. Vamos a conocer más detalles acerca de esta ley, sus objetivos y todo lo que abarca en torno a este tema, así que estamos ya en una comunicación con Eliana Grandier, quien es periodista y es diplomada en géneros y políticas públicas. Eliana, muy buenas noches, de Canal 9 de la Ciudad de Resistencia. Marco Messina y Elsa Llosa te saludamos. Bienvenida. ¿Qué tal, Marco? ¿Qué tal, Elsa? Muchas gracias por el recibimiento. No, por Eliana, favor, gracias a vos. gracias, muy amable, muchísimas gracias. ¿De qué hablamos cuando hablamos de este tipo de delito? El delito de violencia digital, ¿a qué refiere específicamente? Principalmente cuando hablamos de violencia digital, hablamos de cualquier tipo de violencia que se realiza, se lleva a cabo adelante de las nuevas tecnologías, sea a través de dispositivo, por ejemplo, o de redes sociales, de cualquier tipo de medio donde medie, valga la redundancia, algún tipo de nueva tecnología. Claro. Y en este caso, Eliana, hoy fue una jornada realmente muy importante porque, bueno, ya ahora giró justamente esta ley la Cámara de Diputados hacia el Senado, ¿no? Con lo cual resta ya la media sanción para que esto se pueda convertir en ley finalmente, ¿no? Exacto, el día de ayer hemos tenido una jornada muy extensa, muy movilizadora para nosotras y todas las demás compañeras que venimos trabajando en esto hace ya muchos años, porque hemos tenido, como bien ustedes nombran, la media sanción. Eso fue el día de ayer en la Cámara de Diputados y por suerte hemos logrado esto después de un arduo trabajo, ¿no? Obviamente. Ujú. ¿Qué conocimiento tenés en torno a las estadísticas, en torno referidas a este tipo de delitos aquí en la República Argentina? Las estadísticas indican que cada vez es mayor el aumento de las mujeres y disidencias que reconocen haber tenido algún tipo de violencia en el entorno digital. Sin embargo, lo que sucede es que como hasta el momento este tipo de violencias no está definida como tal en nuestra Ujú. ley, no hay políticas públicas u organismos que se encarguen de recabar estos datos de manera formal, como sucede con la mayoría de situaciones antes de llegar a los planos formales de la ley, ¿no? Ujú. Pero podemos estar hablando de que en un grupo de 10 mujeres, entre mínimo una o dos de ellas ha sufrido algún tipo de estas violencias. Ujú. Claro. Remarco esto también porque al no estar tipificada y entendida como tal dentro de la ley, eso también lleva a que muchas veces no se exponga este tipo de violencia, ni mucho menos se denuncie porque no hay un marco que lo ampare y que lo regule. Ujú. Ujú. Eliana, ¿y no hay algún organismo que sea extraoficial, por así decirlo, que lleve algún tipo de estadísticas o algún organismo privado, alguna institución, algo por el estilo? Sí, hay algunas estadísticas en relación a Amnistía Internacional, por ejemplo, que se han encargado de estudiar lo que sucede con las mujeres periodistas o mujeres del ámbito político, donde se pudo ver y evaluar que considerablemente ha bajado la participación y que en debates muy arduos del carácter público, como ser la interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, a partir de haber recibido tanto hostigamiento, denuncias y demás situaciones de violencia, esto ha llevado a mermar la participación y de esta manera se termina cercenando la libertad de expresión también, Ujú. ¿no? Claro. Eliana, la ley Olimpia entonces va a determinar qué se castiga, cómo se castiga y va a definir bien cuándo es delito. Hago esta última pregunta porque, por ejemplo, si yo recibo material íntimo de una persona y lo tengo en mi teléfono y no lo difundo, ¿estoy cometiendo un delito también? Les hago una aclaración primero, Ujú. porque a veces se torna un poco confuso. Lo Ujú. que refiere a ley Olimpia, que es la ley que el día de ayer recibió media sanción, lo que busca hacer es, en la actual ley de violencias que tiene nuestra jurisprudencia,
ampliarla e incluir la violencia de género digital como una tipificación de violencia, ¿sí? Con todas sus variantes. Como decíamos, esto nos va a permitir pensar políticas públicas preventivas, nos va a permitir pensar un marco de acompañamiento a víctimas, nos va a permitir pensar de qué manera trabajamos en la ESI este tipo de contenidos, por ejemplo. Y Ley Belén es la ley que específicamente habla de esto que ustedes bien como el marco punitivista, por decirlo de una manera, ¿no? Digamos, son dos leyes distintas que se complementan una con la otra, que necesitamos que vayan de la mano, que de hecho nosotras el 11 de julio del año pasado, cuando hicimos la presentación, se presentaron ambas leyes, pero como suele suceder en estos casos, una de ellas, que es Ley Olimpia, avanzó mucho más rápido en el proceso legislativo. Eliana, ¿y cómo fue, hablando de proceso legislativo, cómo fue la votación en el día de ayer? ¿Fue unánime? ¿Alguien se puso en contra? La votación fue casi por unanimidad, 191 votos a favor, una abstención y 2 votos en contra de parte de los grupos políticos libertarios. Las personas, las senadoras que expusieron, dieron todos sus argumentos a favor, y esto también fue posible porque, como les digo, durante un año se trabajó muy codo a codo, muy arduamente, y de hecho de las 2 comisiones que trabajaron Ley Olimpia, que son la Comisión de Mujeres y Diversidades y la Comisión de Comunicaciones e Informática, en ambas se llegó a la firma de decreto por quórum. Eso significa que allí dentro fue donde se pudieron dar todas las discusiones en marco a esta ley. Pero claramente las palabras que escuchamos ayer, más allá obviamente de las diferencias políticas de cada uno de los espacios, fueron todas palabras de aliento que reconocen que este tipo de violencia existe, que lo que pasa por los dispositivos y por las redes es real y afecta nuestra vida de manera real, igual o más que las cuestiones analógicas. Sí, tal cual, Sí, totalmente. Bueno, pasa Elsa, a ver, lo estamos viendo muy, muy de cerca, por ejemplo, en el caso Cecilia, volviendo un poco aquí a la realidad de la provincia del Chaco. Hoy por hoy los teléfonos celulares cuentan muchísimo más y aportan muchísimo más pruebas que las personas físicas. Exacto. Cada teléfono te indica geolocalización, conversaciones. Aunque vos destruyas el teléfono, todo queda allí grabado. Queda. A ver, lo que tiene la tecnología hoy para contar de la vida de cada uno es muchísimo más amplio que la persona en sí. Exactamente, y se averigua. Exacto, y lo que sucede en el caso de este tipo de violencias es que, como ustedes bien dicen, lo que se difunde en un teléfono, en una red social, en un WhatsApp, en un grupo de Telegram, al alcance de un clic, se viraliza y abarca un montón de visualizaciones a un nivel mucho más acelerado que el plano analógico. Por eso también es tan importante poder trabajar todo lo que respecta a la concientización, lo que respecta a la nueva cultura digital y a evitar que los discursos y los comportamientos machistas y patriarcales se filtren en todas estas tecnologías, como ya viene sucediendo. Exacto. Bueno, Eliana, te agradecemos muchísimo la comunicación y la explicación que nos has dado en torno a esta ley que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Has sido muy amable con nosotros. Por favor, gracias a ustedes por recibirme. Que tengan buenas noches. Muy amable, gracias. Muy bien, era Eliana Grandier, periodista, diplomada en Género y Políticas Públicas, haciendo referencia a esta media sanción que ha tenido en el Congreso la Ley Olimpia, que va a tipificar todo lo referido a la publicación o la viralización de material sin consentimiento y material de contenido íntimo sexual. Claro.